Costa Rica es el principal consumidor de plaguicidas en el mundo. En promedio se usan 18.2 kilogramos de plaguicidas por hectárea de cultivo y al menos unas 12.000 personas reciben agua en cisterna debido a la contaminación que ha habido en las fuentes de agua debido a los cultivos de piña, a la expansión piñera. Y sobre esta alarmante situación es que vamos a conversar el día de hoy en Era Verde. Y para ello nos acompañan el día de hoy Fabián Pacheco, quien es agrobiólogo, agricultor y ecologista de Bloque Verde. ¿Cómo está, Fabián? Muy bien, un gusto con ustedes poder compartir y hacer un análisis de lo que pasa hoy en este bello país y cómo lo fumigamos y lo envenenamos día a día. Bueno, y también nos acompaña el día de hoy Fernando Ramírez, quien es ingeniero agrónomo e investigador del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, que es de la Universidad Nacional. ¿Cómo está, Fernando? Bien, ustedes muy buenos días y muy amables por la invitación. Bueno, y precisamente como decía Fabián, hoy vamos a estar conversando sobre esto, sobre la forma en la que nuestro país, que es el país, este país verde, este país el más feliz del mundo, la forma en la que estamos contaminándolo a partir del uso de agroquímicos. Fernando, ustedes desde el IRET tienen ya más de 30 años de estar analizando el consumo, el uso de plaguicidas, ¿verdad?, en nuestro país. Y en cómo afecta esto al ambiente, la salud y a la agricultura. ¿Cuál es la metodología que utilizan ustedes para hacer este cálculo, esta estimación que mencionaba yo al inicio, de que nuestro país está consumiendo 18.2 kilogramos de plaguicida por hectárea de cultivo? Sí, como usted dijo, el IRET tiene ya una trayectoria bastante amplia sobre la parte de mediciones y evaluaciones de cómo afectan los plaguicidas, tanto el ambiente como la salud, como también los sistemas agrícolas de producción. Y efectivamente hemos ido disminuyendo un poquito, ¿verdad?, el uso de plaguicidas, pero actualmente nos encontramos una estadística no muy prometedora, ¿verdad?, de un uso alrededor de 18 kilogramos de ingrediente activo, ¿verdad? Y cuando hablamos de ingrediente activo, estamos solamente tomando en cuenta la parte biocida de los plaguicidas, ¿verdad? Esos 18 kilogramos se pueden convertir en 40, 50 kilogramos de formulados, ¿verdad? ¿Cuál ha sido nuestra metodología? Bueno, siempre nos hemos alimentado con datos oficiales de CEPSA, ¿verdad?, en la parte de estadística sobre áreas y sobre la parte de plaguicidas con la parte de aduanas, de la parte de importaciones de estas sustancias. Históricamente, ¿verdad?, hemos utilizado el área agrícola como denominador para sacar el índice que ustedes ya conocen. Y usualmente, ¿verdad?, nos ha dado un número muy cercano a la realidad, ¿verdad?, porque no solamente nos quedamos en el índice, sino que también hacemos diagnósticos sobre uso de plaguicidas en la mayoría de cultivos del país y nos hemos dado cuenta de que cómo han ido aumentando con año el uso por cultivo, ¿verdad?, por muchos factores, ¿verdad? Hay una gran cultura del país de leche, ¿verdad?, de aplique, de qué es bueno para esto, y siempre se piensa en el control químico como en la primera opción, ¿verdad?, que es algo desgraciadamente muy errado, ¿verdad? Los productores no tienen la culpa, ¿verdad?, siempre han estado muy presionados por la industria, ¿verdad?, por los vendedores, incluso por personas que lo único que quieren es lucrar, ¿verdad?, con la venta de plaguicidas. Entonces, esa metodología nos parece que ha sido la más adecuada, ¿verdad? Es comparativa de aquí a 30 años, entonces nos parece que es correcta, ¿verdad? Fernando, ¿y por qué el Servicio Fitosanitario del país estima, ¿verdad?, este uso de agroquímicos en una cantidad menor, que ronda los 9 kilogramos? O sea, ¿cuál es la diferencia metodológica que hay que arroja cifras tan diferentes? Sí, esa diferencia es muy sencilla. Simplemente, como yo les dije, el IRET ha ido recopilando los datos de área agrícola, pero solamente utilizamos las áreas agrícolas por cultivo, ¿verdad? No estamos incluyendo unas vastas áreas de pastos, ¿verdad?, lo cual el Servicio Fitosanitario en los últimos años, ellos quisieron también, bueno, tener datos oficiales y están incluyendo las áreas de pasto, ¿verdad? Entonces, históricamente las áreas del país se han mantenido estables en los últimos 2 décadas, ¿verdad?, alrededor de 500.000 hectáreas de cultivos agrícolas, pero cuando incluimos
áreas de pastos que son muy grandes en el país, entonces casi que se nos duplica el denominador, ¿verdad? Entonces, y también no hay un parámetro establecido de que si son pastos puros, si son pastos mejorados, si son charrales, si son pastos con bosque, etc. Fabián, y ahora, ¿cómo se explica usted el que nuestro país, verdad, que se proyecta como un país verde y ambientalista a nivel internacional, esté teniendo un consumo tan elevado de plaguicidas? ¿A qué responde, verdad, este doble discurso? Sí, bueno, como agricultor y enamorado de la ecología de este país, ha sido una de mis grandes preocupaciones. Somos el país toxicampeón, me atrevo a decir, no solo de este planeta, de la Vía Láctea. Dudo que haya un lugar que se apliquen más agrotóxicos por unidad de área. Y bueno, el costo ecológico, el costo ambiental es muy lamentable. Explicaciones, pues hay varios puntos, algunos de los que yo creo tienen que ver con un abandono en todo el tema de las alternativas y del manejo integrado de un cultivo, y que prácticamente los y las agricultoras han estado a la merced de la industria de venenos. Entonces quienes les da el asesoramiento en campo, ¿verdad?, son precisamente los vendedores de veneno. Son agrotóxicos, son venenos, no se pueden llamar de otra forma. Por otro lado, por supuesto que al ser un país tropical, es una cámara de cultivo de hongos y de bacterias, ¿verdad? Y hacer agricultura, yo que hago agricultura y vivo en una finca, sé que no es fácil, pero aún así se puede, y digamos, no me cabe duda. Me preocupa porque incluso, imagínense que en este momento, muy visionariamente, el gobierno de la República y la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, CACORE, quienes gozan de todo mi respeto, esta Cámara, lanzan el Plan Nacional de Gastronomía Saludable y Sostenible e intentan posicionar a Costa Rica no solo como un destino ecoturístico, sino como un destino de una gastronomía saludable y sostenible. Y realmente, pues sí, me encanta la idea, pero siendo el toxicampeón, ¿verdad?, de la Vía Láctea, y además siendo el país, digamos, con los índices de fumigación, pues no es posible. Realmente hay que poner las barbas en remojo, tenemos que hacer mucho desde las instituciones, desde todas las redes que dan acompañamiento a quienes producen y tienen las manos en la tierra, para que se den a conocer todas las alternativas. Pero sí, realmente no es posible ser un destino ecoturístico, ni es posible, y nos mancha tremendamente el intento de ser un destino de gastronomía saludable y sostenible con estos índices de aplicación de agrotóxicos. La gastronomía saludable y sostenible no es compatible ni con los agrotóxicos, ni tampoco es compatible con los transgénicos, que es un duende de otro cuento, ¿verdad?, que hemos hablado en otros programas, pero en ese sentido, pues, por ahí va la procesión. Precisamente el agricultor estaba a la merced de quienes les venden venenos, ¿verdad?, y promueven esto como la única y unilateral forma de enfrentar los problemas agrícolas, cuando existen otro montón de alternativas sobre las cuales más adelante podemos hablar. Sí, precisamente más adelante vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad?, y en la forma en la que se evidencia esto que nos estás diciendo. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con más de Era Verde. Estamos de regreso acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre el consumo de plaguicidas en nuestro país, que verdad nos avergüenza mucho tener que aceptar que somos el país que importa más plaguicidas y que está aplicando más plaguicidas por hectárea, que es un dato bastante alarmante y que queremos analizar también cuáles son los impactos, algunos de los impactos que tiene esto para la salud, para el medio ambiente. Y Fernando, el país cuenta actualmente con controles fitosanitarios para todo lo que se exporta, digamos, hablando del melón, del banano, de la piña, pero no así a lo que es a consumo interno. Tal vez si hablamos un poquito de cómo se traduce este consumo de plaguicidas, refiriéndonos a los impactos que tiene sobre el medio ambiente, sobre la salud, sobre la vida en general. Bueno, los plaguicidas son sustancias que han sido sintetizadas
para eso mismo, ¿verdad? Para tener una acción biocida que sea un veneno, ¿verdad? Todos los plaguicidas, sin excepción, tienen toxicidades. Y no solamente hablamos de toxicidades en corto plazo, ¿verdad? Agudas, sino también crónicas. Entonces se nos van a traer consecuencias a largo plazo, enfermedades crónicas, enfermedades muy severas, tipo cáncer, reproductivas, hasta el punto, ¿verdad?, de poner en peligro cierta reproductividad de los costarricenses. Hay muchas formas de regularlos, ¿verdad? El Estado, por medio del Ministerio de Agricultura, tiene todo un programa de determinación de residuos, ¿verdad? Pero sobre todo, al ser la mayoría de cultivos donde se usan la mayor cantidad de plaguicidas de la parte de exportación, la mayor parte de esos controles van dirigidos a lo que exportamos. O sea, esto quiere decir que lo que se está regulando ahorita en materia de agroquímicos está más centrado, ¿verdad?, en exportación, digamos, en consumo nacional. Sí, podemos decir que ¿por qué más dirigido hacia la parte de exportaciones? Porque tenemos que cumplir con un mercado, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad?, el dios dinero está ahí presente en todo esto. ¿Y qué pasa con los consumidores que van a la feria del agricultor a comprar? No hay una regulación práctica, hay una regulación teórica, pero si usted va a la feria y compra un tomate, usted va y lo consume en su casa, y si el Ministerio de Agricultura hace un muestreo de residuos, los resultados van a estar listos ya cuando usted se haya comido su ensalada, ¿verdad? Entonces es un problema que se agudiza a lo interno del país. Bueno, y a mí me gustaría que habláramos también un poquito de la piña, porque la piña también es protagonista cuando hablamos del tema de plaguicidas. Tenemos el caso de comunidades en Limón que se han visto afectadas y que se han contaminado sus fuentes de agua y que ahora se abastecen de agua a partir de cisternas. Entonces, Fabián, tal vez si hablamos un poquito del tema de la expansión piñera y de cómo esta contaminación con agrotóxicos como el bromacil, por ejemplo, ha venido impactando también el medio ambiente y a las comunidades. Sí, bueno, y vemos recientemente lo que pasó en Veracruz, de Pital de San Carlos, otro acueducto contaminado, ¿verdad? Estamos hablando cuál es el costo de la sociedad, cuál es el costo para el país de este modelo agroexportador. Estamos hablando de que en estos momentos el AIA lleva prácticamente 9 años llevándole agua en camiones a la gente, un costo, la misma Yamilet de el AIA daba un dato de que esto ha tenido un costo alrededor de $1 millón al país, ¿verdad?, en resolver la situación, y no es una solución integral. Entonces, ¿cuál es el costo de tener en este momento a niños en comunidades de Talamanca? Porque sabemos de los estudios de la Universidad Nacional que tienen el paquete tecnológico de las bananeras, como el mancozeb en el pelo, y orinan mancozeb y en sus cuerpos, ¿verdad? Y sabemos de los estudios que hay incluso problemas en el desarrollo cognoscitivo de los niños en las escuelas, en los lugares más fumigados, y los niños que tienen más tipos de residuos de fungicidas y de otros. ¿Cuál es el costo? Estamos prácticamente dejando generaciones, ¿verdad?, de personas excluidas. Estamos generando una generación interna de personas enfrentando todos los problemas que conllevan estar expuestos a plaguicidas, y que cada vez que lo vemos en otros países se confirma, ¿verdad? Y hay estudios epidemiológicos que demuestran todas las malformaciones en los niños. En general, el costo es muy alto para que unos pocos hagan el negocio. Entonces, aquí vale la pena, y es un tema de lo que más nos tiene preocupados al sector ecologista en este momento, que este actual gobierno está promoviendo el nuevo reglamento de agrovenenos, ¿verdad? Acaban de hacer una consulta pública a un reglamento que es realmente vergonzoso, porque es prácticamente hecho a la medida, o mejor dicho, nacido desde las cámaras que lo que les interesa es vender veneno en este país, ¿verdad? Y que responden a lógicas transnacionales de aplicación de veneno. Y ese incluso fue publicado para consulta. Hablamos del reglamento técnico 484 2016,
Y esto prácticamente, tras de que ya somos el país toxicampeón, ¿verdad? Con este reglamento va a ser a chorro que van a entrar los plaguicidas nuevos, ¿verdad? Justo sobre ese reglamento, ¿por qué se podría hablar que se estaría más bien desregulando el uso de plaguicidas a partir de la implementación de este reglamento? Sí, porque precisamente con este reglamento, y una de las cosas, digamos, que tiene, que desde el sector ecologista vemos más obscenas que tiene este reglamento, es su transitorio número 10, que dice precisamente que se liberan un montón de plaguicidas que están en este momento en fila, que no han presentado estudios clínicos, estudios ecotoxicológicos, entre otros, y que se les da permiso de ser usados durante 3 años mientras las empresas buscan y ponen las pruebas. Y que si no las han puesto y que si el gobierno no ha dicho nada en esos 3 años, se les da el registro, o sea, el permiso de ser utilizados en Costa Rica durante 10 años, lo cual burla, ¿verdad? Y es un retroceso en términos del principio de precaución, del indubio pro salud, del indubio pro vida, que más que conceptos legales es sentido común de que no podemos liberar estos tóxicos sin que hayan estudios de fondo, ¿verdad? Y sin que haya una participación real del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente, que también han sido excluidos en este nuevo reglamento y que de aprobarse el gobierno actual de la República pasaría a ser a la historia como el gobierno más venenero que hemos tenido y el gobierno más a favor de la aplicación de agrotóxicos como ningún otro en la historia de este país, a sabiendas de que ya somos el país toxicampeón. O sea, realmente es vergonzoso, es lamentable ver que el gobierno, en vez de amarrarse los pantalones y ponerle de una vez un freno buscar soluciones integrales, más bien le alcahueten a las cámaras de agroindustria y a las cámaras de veneno con reglamentos permisivos, con reglamentos blandengues que lo único que permiten, a final de cuentas, es que a mansalva se liberen un montón de agrotóxicos en este país. Y eso nos tiene horrorizados, nos tiene preocupados, y creemos desde el sector ecologista que va a ser necesario, obviamente, la movilización de las comunidades en defensa de lo más básico, que es lo que nos garantiza el artículo 50 de la Constitución de este país, es un ambiente sano, un ambiente saludable, lo cual no es compatible con esta cantidad de agrotóxicos y con este nuevo reglamento, el 484 del 2016, un reglamento técnico nacido desde las cámaras de agrovenenos, para las cámaras de agrovenenos, para que unos poquitos hagan su aguinaldo y venenos para todos. Sí, en este tema, el tema de agroquímicos, en realidad, la pregunta final que nos hacemos siempre es, ¿en beneficio de quiénes y a costa de quiénes, verdad? Es que se están importando estos agrotóxicos y que se están incorporando también en nuestra tierra y en lo que comemos. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa de momento y ya casi volvemos con más, así que siga con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre el uso de plaguicidas en nuestro país, un tema realmente preocupante porque somos un país que utiliza muchísimo estos plaguicidas que están envenenando nuestra tierra, envenenando lo que comemos y por ende nos están envenenando a todas y todos. Y bueno, en el bloque anterior estábamos conversando sobre este reglamento de agrovenenos que se quiere implementar en nuestro país, que desregularizaría el uso de plaguicidas básicamente y que además le resta, digamos, controles al MINAE, al Ministerio de Salud, y que implicaría un montón de consecuencias negativas para nuestro medio ambiente. Fernando, ustedes desde el IRET, ¿cuáles observaciones tienen a este reglamento y cuál es la opinión que les merece esta iniciativa? Sí, bueno, hemos estudiado el reglamento y tenemos un sinnúmero de observaciones, pero sí hay algunas cosas que no podríamos dejar de pasar. Por ejemplo, el quitarle competencia al Ministerio de Ambiente o al Ministerio de Salud en cuanto a la parte del registro de plaguicidas, eso es algo totalmente inaceptable desde el punto de vista de que los plaguicidas no solamente están diseñados para la producción, ¿verdad?, sino que tienen efectos, y no secundarios, son efectos colaterales sobre la salud de los aplicadores, la salud de los trabajadores, la salud de los habitantes de zonas rurales, sobre el ambiente en la parte de recursos, ¿verdad? Sin número de ejemplos donde los, donde los plaguicidas
han tenido consecuencias muy graves. Ya Fabián planteó la parte de los acueductos contaminados con herbicidas. Recurso suelo, ¿verdad? Hay una parte microbiológica muy rica del suelo que estamos matando por el uso tan intensivo de nematicidas y otros plaguicidas. Entonces no podemos enfocarnos y ponernos ahí una careta que solamente los plaguicidas están hechos para producir, ¿no? No podemos, por el principio precautorio, soltar un montón de globos al cielo y tratar luego de recogerlos, porque eso es imposible, ¿eh? Entonces, creemos que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud debe y tiene que estar presente en la regulación del registro de plaguicidas. Además, la mayor parte de esos plaguicidas son sustancias que son altamente tóxicas para organismos acuáticos y altamente persistentes en suelo y agua. O sea, lo que estamos haciendo es heredándole a nuestras futuras generaciones suelos contaminados, aguas contaminadas, ríos que ya no tienen camarones ni peces, ¿verdad? Para comunidades costeras, para comunidades rurales son muy importantes. Entonces, de ninguna manera estamos de acuerdo en que solamente el Ministerio de Agricultura sea el regulador del registro de plaguicidas. Sí, es que también podríamos hablar respecto a este tema de que existe como un mito o una falacia de que el uso intensivo de agroquímicos es necesario para poder producir lo que comemos, ¿verdad? Y que sin eso no se podría producir suficiente para que el país pueda abastecerse. ¿Es esto cierto? ¿O cuáles serían más bien otras alternativas que existen para producción agrícola que no esté contaminada por esta cantidad tan exagerada de agrotóxicos? Sí. Opciones sobran y hay montones. El control biológico de plagas, el control de plagas con extractos botánicos, con extractos naturales, el control de plagas con tratamientos minerales, que son básicos, digamos, y muy antiguos en la agricultura. Y sobre todo entender algo, que estamos enfrentando dos visiones de mundo. La visión agroecológica de las cosas frente a la visión agroindustrial. En la primera, las prácticas culturales, la rotación de cultivos, crear ecosistemas agrícolas, donde entendemos que realmente las plagas no son temas porque a mayor diversidad, mayor sustentabilidad, no solo económica del agricultor, sino ecológica del sistema. Con ello quiero decir que realmente esa visión, ¿por qué los cabécares y los bribrís sí pueden producir grandes cantidades de banano, Gros Michel, que es el más rico, el más dulce, metido entre la selva, con cacao, con madera, con todo esto, sin necesidad de aplicar 42 veces al año, o sea, una vez a la semana en avioneta, mancozeb y venenos, y sin necesidad de echar herbicidas, sin necesidad de echar nematicidas? ¿Por qué? Porque es una visión agroecológica, ¿verdad? Pero cuando usted trata en esta tierra bendita, en este país megadiverso, de decir que toda esa diversidad va a ser aplastada en 200 y en 1000 hectáreas por solo una planta, obviamente la naturaleza le manda las 7 plagas para restablecer el control ecológico, el balance ecológico, mejor dicho, y esa visión agroindustrial únicamente, digamos, que sacrifica en el altar de la productividad, ¿verdad? Y de esa economía de exportación, la vida, el futuro de nuestros niños, los ríos y todo esto tan maravilloso que es lo que debemos de cuidar, que es el paraíso en la tierra, y hemos decidido priorizar, ¿verdad? Y sacrificar en el altar de ese desarrollo lo más sagrado, ¿verdad? Por poderoso dinero, caballero don dinero, dicen por ahí. Por supuesto que hay dos visiones muy enfrentadas del desarrollo de la agricultura, que opciones sobran. Insisto, el reglamento que está en este momento en consulta es un reglamento nacido desde las cámaras de veneno, que lo que tienen es esta visión de monocultivos mentales, esta visión de simplemente agroindustrial, donde la agroecología, ¿verdad? Y el ecosistema agrícola no son temas, sino que simplemente a punta de veneno y de paquetazos químicos solucionan cualquier problema, sin entender que la naturaleza no es una máquina. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos haciendo minería de suelos y que estamos destruyendo los suelos y los ecosistemas. Y esto obviamente no es para siempre, va a tener un límite. Y esos sistemas productivos cada vez van a requerir de más venenos y van a producir menos
porque es una lógica prácticamente extractivista, no es una lógica integral del manejo del recurso en sí ecológico. Por supuesto, nuestro llamado al gobierno a que recapaciten realmente este decreto, ¿verdad? Agrede lo más esencial y el sentido más común. ¿Cómo van a excluir al Ministerio de Salud? ¿Cómo van a excluir al Ministerio de Ambiente en el análisis holístico y completo, ¿verdad? Y obviamente el nuevo reglamento es un capricho para que se salgan con la suya quienes lo único que les interesa es vender nuevos venenos y vender nuevos y más y en cantidad, con menos controles, con menos regulaciones, ¿verdad? Para tener tremenda fiesta, pero realmente a nosotros nos preocupa y hacemos un llamado urgente a las personas y desde el ecologismo obviamente vamos a luchar para que este reglamento no se convierta en una realidad, que sería una realidad bastante agrotóxica. Bueno, y ya con esto se nos acabó el tiempo, quedan muchas cosas por decir porque realmente este tema tiene muchísimas implicaciones, ya lo hemos visto en el medio ambiente, en la salud y también estamos hablando de un modelo país y qué es lo que queremos para nuestro país, qué es lo que queremos, si queremos seguir en aras de este agrodesarrollo industrial o si queremos más bien optar por opciones que recuperen los saberes de cómo se trabaja la tierra y cómo la trabajaban también nuestros pueblos indígenas y la siguen trabajando y cómo la trabajan también las familias campesinas que producen a pequeña escala. Entonces también tiene que ver con esa opción y por qué optamos y qué queremos para nuestro país. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.